Ya, están observando mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Ya, Sí. vamos entonces. Vamos por los problemas. Vean lo que dice el enunciado. Tenemos el siguiente rectificador. Primero vamos a empezar con los monofásicos, ¿no? El rectificador monofásico no controlado. Y después pasamos al trifásico. Tenemos el siguiente enunciado. Tenemos un rectificador. Tenemos un rectificador de onda completa. No controlado. Su calculadora listen para hacer los cálculos. Tenemos un capacitor en la carga. Y una resistencia. ¿Ya? Aquí colocan un interruptor, un switch. Así. Y una fuente de corriente. Esta es la posición A, la posición B. Este es un interruptor, un switch. Esta corriente es de 5 amperios. Aquí está la tensión de salida. Capacitor C, la resistencia 120 ohmios. 120 ohmios. Entre los diodos, aquí hay un transformador en la parte de la entrada. El transformador es de 1. La relación del transformación de transforma de 1 a 2. Y acá una fuente de alimentación monofásica 220 con 50 Hz. Ya saben que es eficaz, ¿no? Esos son voltajes eficaces. Luego, nada más. Listo. Para el circuito, con el conmutador en la posición B, aquí. Entonces está desconectado los 5 amperios. Hay que calcular el valor del capacitor C. Entonces, la pregunta es calcular el valor de C. Que asegure un rizado pico a pico, o sea, el delta B0 es el rizado. Debe ser igual al 5% del valor pico, 5% del valor pico de la tensión del secundario del transformador. Entonces, el valor pico, vamos a poner BM ya, como hemos estado utilizando. Entonces, el 5% de BM, el valor pico del secundario. Listo. ¿Ok? Ya, nos dan la carga, nos dan el puente de Dios y la tensión de entrada. Tenemos que calcular la tensión, el capacitor C. O sea, hay que calcular para el capacitor C. Nosotros teníamos un cálculo que habíamos realizado para ¿no? En el laboratorio.
para calcular el valor de un capacitor en forma aproximada. Eso vamos a utilizar para la teoría también. O sea, en la teoría no se ha visto con capacitor, pero usaremos ese cálculo aproximado para calcular estos capacitores. Entonces, en la ecuación de cálculo que teníamos para el monofásico, decía que nuestro capacitor, bien, era igual, a ver si no tengo por acá el valor, era igual a la potencia, tienen por ahí la fórmula, si no voy a abrir porque vamos a hacerlo, vamos a probarlo con esa. Este es para calcular, sí está bien, este es para calcular el capacitor. Monofásico. Ya. Teníamos esto ya se vea en el laboratorio que hicimos del monofásico, se proporcionó esto y ustedes hicieron para el trifásico, eso es aparte. Ahora vamos a usar esto. Vean, el capacitor, según lo que habíamos, era igual a la potencia de entrada sobre la frecuencia por el voltaje pico al cuadrado menos el voltaje al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí C0, la potencia de entrada, vamos a considerar que es la misma potencia en la carga, salida, dividido sobre la frecuencia por el voltaje pico al cuadrado, menos el voltaje mínimo, ¿no? Al cuadrado también. Eso se había determinado con ese análisis. Para poder utilizar esta fórmula necesitamos la potencia de entrada, la frecuencia tenemos, 50 Hz, el voltaje pico tenemos y el BC-min hay que determinarlo, ¿correcto? Para determinar el BC-min nos dan este dato. Debe ser 5% del voltaje máximo. Entonces determinamos el BC-min. Ustedes saben que este es un rectificador de onda completa. Vamos a dibujar aquí cómo sería la salida. Nosotros teníamos esto, ¿no es cierto? Y luego nuestro capacitor tenía este efecto. ¿Listo? Entonces, este punto es el voltaje pico, que hemos llamado nosotros Vm. Y este punto vendría a ser nuestro valor, el Bc-min. ¿Está bien? Entonces, el rizo, el delta B0, mejor dicho, el delta B0, o sea, la variación, no es la variación, ¿cómo era? El rizado, pico a pico, el rizado, pico a pico, es decir, Bm menos Bc-min, ese es el rizado, ¿correcto? El Bm, vamos a poner acá, la variación del voltaje de salida vendría a ser Bm, el voltaje máximo, menos el voltaje Bc-min. Esto debe ser el 5% del voltaje pico del secundario. Entonces, el voltaje máximo, acá tenemos un transformador de 1 a 2. La entrada es 220, entonces acá vamos a tener 440 eficaces. 440 eficaces. Y el voltaje máximo sería, multipliquen 440 por raíz de 2, 622. Vamos a trabajar con enteros, ¿eh? No, los decimales los despreciamos, 622. Entonces, esta variación de voltaje debe ser el 5% por 0.05, 31.11 voltios, ¿no es cierto? Como ya tenemos el voltaje máximo, entonces de ahí obtenemos el Bc-min. ¿Cuánto sale? El voltaje máximo 622
590.9. 590.8 o 0.9 voltios. Ya, tenemos el BCMI. Ahora la potencia de entrada. Consideramos, o sea, para el análisis, ¿no? Pérdidas en los diodos, 0. Pérdidas en el transformador, 0. Pérdidas en el capacitor, 0. Pérdidas, no hay más. Todas esas pérdidas, si fueran 0, la potencia de entrada, todo se va a trasladar a la carga, que es la resistencia de 120 ohms. Entonces, la potencia de entrada y la potencia de salida son iguales, o sea, considerando una eficiencia del 100%. Entonces, ¿cómo medimos la potencia de salida? Aquí en este punto vamos a tener, ¿qué pasaba? ¿Hay algún problema? Creo que se fue el internet. Está bien, ¿no? Todo está bien, ya. Sí. Veamos. Todo, ¿dónde estábamos? Nosotros podemos encontrar, vamos a poner aquí B0, B0 llamamos al voltaje de salida, que vendría a ser en la... es lo mismo, correcto. Es el mismo que está acá. Es el mismo de la carga. Ya. Este B0 que nosotros calculamos como la integral de eso, es no teniendo en cuenta el capacitor, ¿correcto? Ahí les va a dar un B0, pero al colocar el capacitor, ya el voltaje medio ya no va a ser ese, va a ser otro. ¿Ya? Vean ustedes acá, podemos incluso aproximarlo de esta manera, ese voltaje. Va a ser un voltaje por aquí más o menos. Ese sería nuestro voltaje medio. Cuidado con el capacitor, ¿no? Porque el capacitor logra eso, vean, es un voltaje, ya no podemos nosotros, creo que se acuerdan que para una onda completa salía 2 veces Bm sobre pi, ¿correcto? A ver si nosotros hacemos eso, ¿cuánto sale? 2 por 622 entre pi. 395.97 voltios, ¿ya? Ahí vamos a dejarlo eso ahí. Mira, 300, ese es el voltaje medio, ¿no? Pero al colocar el capacitor, ya el voltaje medio ya no va a ser este valor. Si se dan cuenta, el voltaje mínimo es de 590. Y vean el voltaje medio de salida. Nunca va a alcanzarle al voltaje mínimo. Por lo tanto, este voltaje es el voltaje, pero sin el capacitor, ¿no? Colocando el capacitor, ya el voltaje medio se hace un voltaje que va a estar entre el voltaje pico y el voltaje BCMI. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este voltaje medio? Porque este no nos sirve. ¿Cómo podemos encontrar este voltaje medio? Hay varias formas, pero el más sencillo, digamos, como estamos en un cálculo aproximado, sería el B máximo o pico menos el BCmin, ¿no es cierto? Si a esto le quitamos esto, nos queda el resto dividido. O sea, vamos a aproximar, o aproximaremos, mejor dicho, que este voltaje no es correcto, es una aproximación también. Esta va a estar entre estos dos y va a ser la mitad. Considerando eso, tendríamos 622 menos 590.9 dividido entre 2. No, está mal. ¿Cómo va a ser eso? Ese sería
más B semi, ¿correcto? Más B semi, ya, más B semi. Claro, lo que estamos acá encontrando, aquí es la variación, creo que tenemos el rizo, ¿no? Que es 31 voltios. Ahí podemos, ya tenemos esto. Lo que encontramos nosotros, en la mitad del rizo, a eso le sumamos B semi. Mejor así. Es lo mismo, es lo mismo. Ya tenemos la variación de la corriente, que es 31.11. Entonces, el delta B0 entre 2 nos daría la mitad, más el B semi. ¿Ya? Consideramos entonces el voltaje medio en la mitad. Entonces, el delta B0 es 31.11 entre 2, o sea, la mitad, ¿no? 15.55. A eso le sumamos 590.9. 606. Ya, bueno. Ese sería nuestro voltaje medio, con capacitor. Es un valor aproximado también, ¿no? Habría que hacer un análisis más que para encontrar el valor exacto. No va a variar. Ahora vean, esto lo vamos a probar, vamos a mandarlo, vamos a simularlo en PSIM y vamos a observar los resultados, vamos a comparar mejor. Tenemos 606 de voltaje mínimo, de voltaje medio. Ya teniendo el voltaje tenemos la potencia de entrada. O la potencia de entrada, o que es la misma de salida, ¿no? Sería B0 al cuadrado sobre 120. ¿Cuánto sale? 606 al cuadrado entre 120, 3064 vatios. Listo. Ahora calculemos nuestro capacitor. Sería a 3064 dividido entre la frecuencia, que es 50, el voltaje pico, que es 622 al cuadrado, menos el B semi, que es 590.9 al cuadrado. ¿Cuánto da? Calculen. Creo que acá podemos hacerlo, ¿no? La entrada es por 2. Es el voltaje secundario, 240, 50 Hz. El B semi. ¿Cuánto salió B semi? Dígame, 500. 590.9. Ya. ¿Y la potencia? 3000. 3068. 64. Ya. Para esos datos, mira, esos datos me sale un capacitor de 1.61 mili, ¿no? Porque esto está en micro. Por 1000, 1.61 mili. Ya está, caramba. Entonces, 1.61 milifaradios. Ahora vamos a probar esto. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué valor tiene? Ahora viene otra pregunta. Calcular el valor del rizado pico a pico y el valor medio de la tensión. Ya lo hemos calculado. Valor medio y el valor del rizado. Calcular la potencia que cede la red. Ya está calculada. 3064 vatios. Dibujar la forma onda de la tensión del secundario y la forma de onda del diodo, indicar qué tensión habría. Bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a esto, sí, siempre hagan eso, ¿no? En su examen, en los ejercicios, una vez que tengan el análisis desarrollado, usen el PSIM, es un programa muy, muy potente para poder verificar los resultados analíticos, porque este es ideal y es bien fácil de manejarlo. No es como el otro, ¿no? Que hay que setear, que el modelo, que hay que estar calculando y a veces no converge, todo eso. No, acá todo converge porque todo es ideal.
no hay pérdida, no hay nada. Entonces, los resultados deberían coincidir con los analíticos. No van a ser iguales, lógicamente, va a coincidir. Tenemos entonces una fuente de tensión monofásica y es fácil de manejarlo, ¿no? Para el examen pueden hacer. Después tienen su transformador. Vamos a poner un transformador ideal también, monofásico. Todo es ideal. Luego viene el puente de diodos. El puente podemos usar, acá está, un monofásico. El capacitor. La resistencia de carga. Es todo. No necesita control, no hay nada. Bien. Tenemos 220, 50 Hz. El transformador es de 1, secundario 2. La relación de transformación, ¿no? Puente de diodos. El capacitor nos ha salido. Dícteme la capacitancia acá. 1.6 micro. 1.61, ya, 1.61 mili. Muy bien. No necesitamos ver nada de corrientes, nada. Y la resistencia era de 120, ¿no? 120 ohmios. Vamos a ver ahí la corriente porque necesitamos medir la potencia para ver si coincide con lo que hemos calculado. Y vamos a medir la tensión en la salida. Listo. Como les digo, no creo que resulte igual, porque el método que estamos aplicando, que hemos analizado, es aproximado, y ahí tenemos errores, ¿no? Y también la potencia, bueno, hay varias cosas que van a hacer que no salga igual. Vamos a simular para 5 pulsos, y ahí vamos a observar las señales. Entonces, voltaje y salida es ese, y la corriente de salida es ese, para medir la tensión, ¿correcto? Entonces, tenemos el voltaje de salida, verificamos el voltaje, la potencia, ver la potencia, veamos la potencia. Acá hay algo malo, 1500, a nosotros nos ha dado... Ingeniero, ¿puede regresar a Sí. su marca? Creo que me pareció ver que se había confundido en un dato. En el MATCAD. 2 por 2, 20, 50. Está bien. Ah, no, claro. Ya. A ver, algo está fallando acá. Vamos a... 120. Capacitor. Vamos a verificar capaz está al revés. Aquí la tensión. Este es voltaje pico. Ahí hay problemas. Nosotros tenemos voltaje eficaz. Voltaje eficaz 220 a 50 Hz. Entonces, el voltaje pico sería 311. ¿Está bien? Ahora veamos. Ahora sí parece que sí. Vamos a ver la potencia. Ya, está más o menos. 3064. Y acá sale 3012. Está aproximado. Veamos el voltaje medio. El voltaje medio a nosotros nos ha salido 606.
o bueno, en el cálculo, ¿no? Y acá tenemos un voltaje de 597, ¿ve? Incluso tomando en cuenta esta caída del inicio que no deberíamos tomar en cuenta, pero va por ahí. La potencia, voltaje medio, ¿qué más pide? Ah, el rizo, vamos a calcular el rizo, vamos a ver. Ese es el rizo. El voltaje máximo, aquí está el voltaje máximo, es 622 voltios, y el voltaje mínimo. El voltaje mínimo es 593 voltios. ¿Ve? El rizo sería esto menos este. Igual 28 voltios y nosotros tenemos 31 voltios. Entonces, va por esos 2 voltios, 28, 3 voltios, ¿no? Para esos niveles no es muy significativo, por los cálculos que hemos hecho. Entonces si viene cálculo de capacitores, tanto trifásico como monofásico, podrían aplicar ese método aproximado para no... Hay otro método, sí, el método de la constante de tiempo, hay otros métodos para encontrar, y puede ser que sea más exacto, pero nosotros utilizaremos este método aproximado. No es mucha la diferencia. ¿Qué otra cosa tenemos? Creo que es todo. Dice, calcular el valor del rizado. Ya tenemos. Pico a pico, 31 voltios. El valor medio de la tensión de salida, lo hemos calculado y nos ha salido 606. Calcular la potencia que cede la red, ya, considerando todo ideal, 3012 vatios. Dibujar la forma de onda de la tensión del secundario del transformador. Aquí hay que dibujar la forma de onda del secundario. La forma de onda de la tensión de salida, B0. Y la forma de onda de la tensión ánodo-cátodo del diodo D1. Indicar la tensión que había que adquirir los diodos. Bueno, prácticamente aquí ya está dibujado todo, ¿no? Es este. Creo que no tiene sentido dibujar estas tensiones, esto que nos está pidiendo. Dibujar la tensión del secundario del transformador no es una tensión senoidal, es una tensión senoidal, pero con 440 voltios de eficaces. Lo que pide no tiene mayor trascendencia, es dibujar. Vamos a seguir avanzando, a ver, hagamos uno más complicado, o sea, uno de... ¿O tienen alguna pregunta acá? Está fácil, ¿no? 414, vamos a ver otro. Un trifásico. Donde se complica un poco la cosa es en la parte de controlados. Ahí vamos a necesitar más tiempo. Veamos, dice, vamos a un trifásico. Ya. Tenemos un rectificador trifásico no controlado. Estaría formado entonces por 6 diodos. Listo. Ahora la carga, ponen así, y ponen aquí un cuadrado. Y ponen carga, no interesa eso. Fuentes, 3 fuentes. Uno. Tres. Ese, ya sabemos, BA, BB y BC. La descarga.
y aquí está el voltaje de salida. Listo. Son diodos. Se estudia el circuito rectificador radioeléctrica carga RL. La carga es de tipo RL. RL. La red trifásica de alimentación es 230, 400 voltios a 50 Hz. Esta red de alimentación es 230, 400 voltios y la frecuencia es de 50 Hz. Ya sabemos que está desfasado en 120, todo eso. La constante de tiempo de asociada a la carga es mucho mayor que el periodo de la tensión. O sea, esta constante de red, el tau, asociada a la carga, L sobre R, ¿no? Esa es la constante de tiempo. Esta constante de tiempo dice que es mucho mayor al periodo de la tensión de alimentación. O sea, a T, que es nuestro periodo de alimentación, mucho mayor. ¿Eso qué nos indica? Que la corriente va a ser continua. Eso nos está indicando acá. Entonces acá vamos a tener una corriente I0. Al decirnos que la constante de tiempo es mucho mayor, o sea, la descarga va a ser tan lenta que el periodo le va a agarrar el otro periodo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una corriente continua. Listo. Esos son los datos del problema. Calcular el valor de resistencia R, tenemos que calcular R, que hará que la corriente de alimentación por la carga sea 2 amperios. O sea, que hará que la corriente de alimentación de la carga sea 2 amperios. O sea, nos dicen que I0, 2 amperios. ¿Qué valor de resistencia hay que colocar aquí para que tengamos 2 amperios en la carga? Eso es lo que nos está indicando. Entonces, está fácil, ¿está bien? Pero vamos a hacerlo. Vamos a calcular el valor medio de la salida. Si tenemos el valor medio, a ver, ¿cómo haríamos? Tenemos la resistencia, claro, si tenemos el valor medio, entonces la relación valor medio con la corriente nos va a dar la resistencia. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular el valor medio. Para ello, vamos a dibujar porque vamos a necesitar nosotros, aquí, vamos a necesitar para las otras preguntas las formas de onda de la salida. Ya sabemos, ¿no?, que esto produce 6 pulsos, etcétera, etcétera, pero vamos a dibujarlos. Ya de 3. 1. 4, 5, 6, para un periodo. Este rectificador nos produce eso, en un periodo, 6 pulsos. Completamos. Siempre acostúmbrense a hacer sus gráficos porque eso les da una mejor idea de qué cosa estamos calculando, porque hacer puro números o aplicar fórmulas no me parece. Mejor hay que analizarlo, porque imagínense, le cambian algo y le arruinaron la fórmula, ¿no? Tendría que volver a hacer el análisis. Mejor es ver, aquí le cambian algo, entonces ya puede cambiar aquí. Es lo que más o menos dice el problema. Bien, vamos a colocar aquí los valores de las tensiones. Estas tensiones son de línea, ya sabemos. Entonces a este le vamos a colocar VAB.
BA, C, B, B, C, B, B, A, B, C, A, y este sería B, C, A. ¿Está bien? No, está bien. B, A, B, son 1, 2, 3, 4, no, pues A, y este sería BC, B. ¿Está bien? Esas son las tensiones de línea. Esto ustedes pueden colocarlo con cualquier referencia. Eso no importa. Lo que importa es ponerle la referencia y lo que van a integrar, eso va a variar en cuanto a otros gráficos. Nosotros colocamos esto, por ejemplo, el BAB es nuestra referencia que estamos tomando. Entonces, con respecto a BAB podemos hacer todos los cálculos. Bien, el voltaje medio, ya sabemos nosotros cuál es el resultado, pero vamos a hacerlo, ¿no? O sea, porque puede que cambie algunas condiciones. Entonces, el voltaje medio, según ya sabemos que nos da como resultado este circuito, esta salida, ¿no? En la carga, 6 pulsos. 1. Vamos a verificar también en el PSIM todos estos resultados. Nos da eso en la salida, ya que no tenemos capacitor, no tenemos nada de esas cosas. Este es el tipo de salida que nos proporciona este rectificador con diodos. Si la carga es R, igual. Si la carga es RL, igual. Si la carga es RLE, igual, salvo que la E esté por encima de este punto mínimo, de este punto de intersección. En ese caso variaría, ¿no? Lo cual, no es este caso. Entonces, esta forma de onda es general. Veamos entonces el voltaje medio. Ya lo hemos hecho eso en la teoría, pero repitámoslo, ¿no? 1 sobre 2pi por la integral desde, vean, aquí. Vamos a integrar el B a B en ese punto. Entonces sería pi sextos hasta, como conduce, hasta, perdón, pi tercios, ¿no? 60 grados, pi tercios, hasta 2 pi tercios, dado que cada comba es de 60 grados. Vamos a integrar esto y lo multiplicamos por 6. El voltaje es el voltaje de pico, BLL, colocamos en forma de por seno de omega ET. No tenemos que desfasar nada porque estamos colocando eso. Diferencial, ese es el voltaje medio. Acá se va 3 con este. Entonces, el voltaje medio nos va a quedar 3 veces el voltaje pico sobre pi. Y aquí, coseno, como es menos, sería coseno de pi tercios menos coseno de 2 pi tercios. Ya sabemos que eso nos da. ¿Cuánto les da esto? 1. Coseno de 60, 0,5. Y coseno de 2D es menos 0,5. 1. Entonces el resultado es 3 veces el voltaje pico dividido entre pi. Ya, ese es el voltaje medio. Ahora veamos el voltaje de línea a línea pico. ¿Qué voltaje tiene? ¿Qué valor tiene ese voltaje? Esta forma de la fuente de representación, esto nos modela a nosotros el secundario del transformador. Normalmente estos rectificadores en la parte de entrada tienen transformador. Un transformador para poder elevar la tensión o para poder bajar la tensión o para mantener igual la tensión, pero el objetivo es aislar
todo el rectificador de la tensión de entrada. Debe estar aislado. O sea, ese es el del transformador. Entonces, aquí tendríamos que este es 230, 400, es un transformador, donde tienen 230 de entrada y en la salida es 400. Entonces, esto nos representa el secundario del transformador, ¿no es cierto? El secundario del transformador. Ya no necesitamos el primario, nada, sabemos que es el secundario del transformador y tiene 400 voltios eficaces. Entonces, el voltaje de línea sería 400 voltios por fase, ¿no es cierto? Por fase, 400 voltios por fase. 400 por raíz de 2 nos daría el valor pico de fase. Por raíz de 3 nos da el valor pico del voltaje de línea, que es lo que necesitamos. Entonces sería 3 veces la raíz de 6, ¿está bien? De el voltaje de fase, que es 400 voltios. Espera, creo que nos dicen que es voltaje de línea, ¿no? A ver. Alimentado desde una red trifásica de 230 a 400 voltios. Nada más dice eso. El rectificador es alimentado desde una red trifásica 230 a 400 voltios. ¿Ya? Entonces, si no indica que es de línea, estamos hablando de voltajes de fase. Ya. Entonces tendríamos 400 voltios, raíz de 2 por raíz de 3, ¿correcto? Es el valor pico del voltaje de línea dividido entre pi. Nos da 3 por raíz de 6 por 400 entre pi. 935. Y que si es solo fase, entonces solo hay que multiplicar por raíz de 2 el Tiene razón. 400. Sí, tiene razón. Por raíz de 2 por 400 sobre pi. Ese voltaje de pico, ¿no es cierto? No, pues no. ¿Por qué por raíz de 2 nada más? El raíz de 2 nos da el voltaje Voltaje pico. pico, pero Claro, sería pues, está pico de fase. indicado que es por fase. Entonces, Claro, ese 400 es por fase. ese 400 es por fase. No dice nada. Tendría que ser de línea, claro. El voltaje aquí está como de línea. Pero O sea, dice necesitamos... Por raíz de 3. Sí, por raíz de 3 sería. pero Pero... ese ¿ah? BLN es de línea o no? Porque si Ese es de línea. fuera fase, BLN sería entonces. Si fuera fase sería BL. O sea, lo que necesitamos es este voltaje, ¿no es cierto? Ese es el voltaje de línea en valor pico. ¿Ya? Nos dice, claro, por raíz de ese, pero, a ver, no indica, nosotros tomaremos, a ver, una decisión acá, que sea 400 voltios acá ya. ¿Listo? Eso hay que especificar bien. 400 voltios de voltaje de línea, pero en valor, siempre nos dan en valor eficaz. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje de línea pico sería por raíz de 2. ¿Ya? Mejor tomemos así, porque si no, no va a salir muy, muy alto. Que sea 400 voltios voltaje de fase, de línea. Nosotros necesitamos el de pico por raíz de 2, 400. Ahí toma. Entonces tendríamos 3 por raíz de 2 por 400 entre pi. 540. Ya está mejor eso. Eso no hay problema, eso ya lo punto 2 voltios.
tenemos el voltaje medio, entonces la resistencia es el voltaje medio entre la corriente que nos dan como dato, que son amperios, la mitad, ¿no? 270 ohmios. Ya está. B. El factor de rizado de la tensión de salida. Factor de rizado. Esto es algo que todavía no hemos visto, o sea, no hemos tocado nosotros este factor de rizado en la teoría, ¿no? Pero ahora podemos, nos pide eso el problema. Entonces hay que definirlo, vamos a definirlo ahora. No es nada es más o menos, ahorita vamos a definirlo, es parecido o es igual a lo que sucede en la parte de entrada con el THD. El factor de rizado es el THD, pero en el lado de continua. Ese es el factor de rizado. El THD es el lado de alterna, ¿no es cierto? Y en el lado de continua es el THD, en el lado de continua. Entonces, ¿cómo lo encontramos? La fórmula sería la siguiente. Factor de rizado, FR, va a ser igual a la relación, o sea, idéntico como encuentran el THD en la parte de la entrada, lo vamos a encontrar, pero en la parte de salida. Nada más, eso es todo. De la raíz cuadrada. ¿De qué estamos hablando? Del voltaje, factor de rizado de la tensión de salida. Entonces, tensión, de la tensión. Sería el valor del voltaje de salida en valor eficaz al cuadrado. Menos, en la parte de entrada, ¿se acuerdan? En la parte de la entrada, nosotros no tenemos continua. Solo había continua en el rectificador trifásico de 3 ondas, creo, ¿no? Que no hemos llegado a analizarlo totalmente, el de 3 ondas, sí. Pero el resto no tenía continua. Entonces, por eso nosotros en la parte de adelante restamos el voltaje eficaz menos la fundamental. ¿Qué nos queda? Todos los armónicos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. En esta parte de la salida es lo mismo. El voltaje eficaz al cuadrado de salida, menos, para que quede todos los armónicos, tenemos que restarle el voltaje medio. ¿Y qué queda? La fundamental, tercer armónico y todos los armónicos que están presentes. Dado que le estamos quitando a todo el voltaje eficaz, le estamos quitando la continua. ¿Qué nos queda? Todos los armónicos, o sea, todas las variaciones senoidales que tenemos, ¿no? Dividido entre el voltaje medio. Es lo mismo, el factor de rizado viene a ser el THD, pero en la parte continua. Entonces, el voltaje eficaz de salida, encontraremos. El voltaje medio ya lo tenemos. ¿Está bien? Vamos a encontrar voltaje de salida. En valor eficaz. Viene a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi. De una vez lo multiplicaremos por 6. Son 6 comas que tenemos. De la integral S en el mismo rango, ¿no es cierto? De pi tercios hasta 2 pi tercios. De la tensión de salida en ese rango al cuadrado, que viene a ser nuestro voltaje de línea en valor pico al cuadrado por seno cuadrado de omega de t. ¿Ve? Diferencial de omega de t. Ese es el valor eficaz en la tensión de salida. Ya, ahora desarrollemos. Aquí el voltaje lo sacamos fuera del... Casaría a 3 sobre pi. Y seno cuadrado es la integral, lo pasamos a su identidad trigonométrica, un medio, acá le ponemos el 2, un medio sería 1 menos coseno de 2 omega de t, ¿no? Es su identidad. Esto hay que integrarlo en ese rango, con esos límites. A ver qué nos sale. El voltaje eficaz
va a ser el voltaje de línea pico, en valor pico, cuidado. En valor pico de la raíz cuadrada de 3 sobre 2pi de aquí, omega de t menos 1/2 seno de 2 omega de t. Esto de pi tercios hasta 2 pi tercios. Listo. Ahora no tenemos el voltaje de línea en valor pico a raíz cuadrada de 3 sobre 2 pi por, sería 2 pi tercios menos 1/2 seno de 4 pi tercios. Menos pi tercios, menos, más 1/2 seno de 4 pi tercios. Háganlo. A ver. Dos pi tercios menos pi tercio. Pi tercios. Se va. Seno de 4 pi tercios. Seno de 2 pi tercios de 240, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3, con este menos sería más raíz de 3 sobre 4. ¿Correcto? Ya está. Más seno de... el otro está mal, ¿no? 1/2 seno de... Más 1/2 seno de 4 pi tercios. 2 pi tercios nomás creo que es. Ah, sí, en el último, tiene razón. Está mal. Acá sería pi tercio menos seno de 2 pi tercios. Ahora sí. Seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Entonces saldría más, ¿está bien? Más raíz de 3 sobre 4. Y ya está. Nos da un voltaje pico, un valor. ¿Cuánto es toda la parte de adentro? Sería raíz de 3 sobre 2 más pi tercio. Todo eso multiplicado por 3 entre 2 pi raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? A ver. Raíz de 3 sobre 2. 0.977. 0.977. Ya está. Es el voltaje eficaz. Ahora encontremos el factor de rizo. Todo tenemos, ¿no es cierto? Todo tenemos. Tenemos multiplica por el 0.9, multiplícalo por la raíz de 2 por 400. $500. 52.791. 60 y... 791. Punto Ya, dos decimales, 67. Porque poco es lo que va a salir, no es que tenemos... No ves que el rizo de un rectificador... Mira, este no usa capacitor, pero el rizo es pequeño. Vamos a ver. Sería, ¿cuánto nos ha dado el voltaje medio? Dije, pero disculpe. Ahí está, por 540. Ya, sí, dime. No, sí está bien, sí está bien. Es 5579579. 552.79. Ya, 79. Ya.
Entonces, ya pues, reemplacen nomás los valores de acá. Sería 552.79 al cuadrado menos 540.2 al cuadrado dividido entre 540.2. Ese es el factor de rizo. Es lo mismo que el THD, como les digo, pero y se da en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto sale? Cuatro coma cuarenta y ocho. No. A ver, ¿alguien tiene? 0.21, Correcto, en porcentaje. 21.7%. 21.7%. Tengan cuidado, siempre verifiquen sus resultados porque pueden tener errores de cálculo, ¿no? O sea, con la máquina. 21% de rizo. No está mal, pero de todas maneras no es bueno. Factor de rizo. ¿Qué otra cosa nos piden? A ver, el factor de rizo de la tensión de salida y la distorsión armónica total de la corriente que aporta cada fuente. Esto ya es en la parte de entrada. La distorsión armónica total que aporta cada fuente, dice. Entonces, como es simétrica, la distorsión armónica total de cada fuente va a ser la misma, ¿no? Para eso necesitamos encontrar la corriente. Ya también lo hemos hecho, pero vamos a repetirlo. Necesitamos dibujar la forma de onda de la tensión de fase y la tensión y la corriente de entrada para ver en qué, cuánto nos da. Ya lo hemos hecho, ¿no? Pero, mire, ya no vamos a repetir. Nuestra tensión de fase no va a estar sincronizado con la de arriba. Nuestra tensión de fase va a ser esta, digamos, de la fase A. ¿Listo? Esa es la tensión de la fase A. Y la corriente, ¿se acuerdan que era así? Claro, no está bien dibujado, pero eso nos daba de corriente. ¿Ya? Y esta conducción era del diodo, de este diodo, ¿no es cierto? Cuando había corriente y en este otro diodo que era la parte negativa. Como no hay desfase, o sea, como no está controlado el sistema, entonces es simétrico la onda con respecto a la tensión. Y esta conducción era de 2 pitercios. Eso ya sabemos. Cada diodo conducía, o conduce, ¿no? 120 grados, 2 pitercios. Entonces, bajo esto nosotros podemos, ¿qué nos pide? El THD. El THD. Encontremos, ¿qué cosa encontramos? El factor de, mire, el THD con los armónicos se puede encontrar, ¿no? Se puede encontrar, porque para los armónicos presentes aquí son el quinto, el séptimo y todos los impares que no sean múltiplos de 3, ¿no? Están presentes. La otra forma es con la formulita, y eso apliquemos para ver que nos dé más exacto, porque la corriente es continua, nos dé más exacto, ¿ya? Para eso necesitamos el factor de desplazamiento, el DFP, ¿no? DFP. Está en inglés, pues, en inglés. DFP, que era 1, ¿está bien? Coseno del ángulo, ya eso sabía, 1. Después necesitamos el factor de potencia. A ver, encontremos el factor de potencia. El factor de potencia es la potencia de salida. Eso también era constante, ¿se acuerdan? Era 95%, pero vamos a demostrarlo, vamos a encontrar el factor de potencia activa sobre potencia aparente.
3 veces, porque es una fase. Pues activa. I0 es constante al cuadrado por R. La potencia activa. I0, vamos a reemplazar por I0, ¿dónde está? Aquí está. Es que el factor de potencia es un valor constante, no depende de ningún parámetro. Si vamos a reemplazar el voltaje medio, vamos a reemplazar el valor de B0, pero como función, ¿no? Para que se vaya todo. Sería 3 veces BLL al cuadrado, no. Sí, pues, ¿no? Sí. Entonces mejor lo dejaremos ahí indicado, porque se va a ir una corriente, se va a ir acá. Listo. Entonces, la potencia aparente es el valor eficaz de la entrada. Las dos eficaces. La eficaz de entrada sería BM sobre raíz de 2. BM. Pongamos todo, como está en función del voltaje de línea de pico, la corriente, pongámoslo en función del voltaje de todo, en función del voltaje de línea. Entonces, ¿cómo sería esto? El voltaje de este voltaje, en función del voltaje de línea, el valor pico, sería el voltaje de línea, en valor pico, entre raíz de 3. ¿Está bien? Ya, ese es el voltaje del pico. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje eficaz es el voltaje pico, que es esto, entre raíz de 2. Sería voltaje de línea entre raíz de 6. Ese es el voltaje eficaz. Eso va multiplicado por la corriente eficaz. La corriente eficaz, podemos encontrarlo acá, vemos que son 2 porciones de 2 pitercios. Entonces, la corriente eficaz y eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre de 2, ¿no? De 2 sobre 2pi, porque tenemos 2. 2 sobre 2pi quedaría 1 sobre pi. La integral desde 0 hasta 2pi tercios, ¿no es cierto? Aquí integramos más, si no hay nada ahí. De esta corriente. Esta corriente sabemos que es la misma corriente de salida, es I0. Al cuadrado diferencial de omega et. ¿Ve? Entonces la corriente eficaz sale igual. I0 sale para afuera, que es constante, 2pi tercios con el 2 raíz de 2 tercios y 0. ¿Está bien? Esa es la corriente eficaz. Entonces acá colocamos eso. I0 por raíz de 2 tercios. Listo. ¿Ya? Y continuamos por este ladito. Reemplacen los valores aquí en factor de potencia. Entonces tendríamos la potencia activa I0 cuadrado por R dividido entre la potencia aparente, que es BLL al valor pico sobre raíz de 6, lo subimos raíz de 6 arriba, por I0, acá sería por raíz de 2 y acá por raíz de 3, ¿no? ¿Sí, pues? Ya. Aquí raíz de 2 por raíz de 3. Entonces esto se va con este. Y quedaría a raíz de 3. Esto con esto hacen 3. Sería 3 veces, este se va con este, 3 veces I0 por R dividido entre el voltaje pico. ¿No es cierto? Ahora I0 ya lo tenemos definido. El I0, acá está. El B0 es 3 veces BLL sobre pi. A ver, entonces el I0 sería 3 veces el voltaje de línea
pico sobre pi R, ¿correcto? Ya que el inductor no consume potencia media, voltaje medio. Reemplazando eso, nos da a ver, 3 veces. Aquí estamos, acá nos está faltando el 3, ¿no? ¿Está faltando este 3? Sí. Sí. 3. Entonces con este 3 se va. Así nada más quedaría. Entonces sería I0, 3 veces BLL pico sobre pi R por R sobre el voltaje LL en valor pico. ¿Ve? Se va, se va, se va, se va. Y eso es lo que queda, 3 sobre pi, que es constante el factor de potencia en estos rectificadores, que es, me parece, 95%. A ver, dividan. 95.49. 95.40. 95.4%. O 0.95, ¿correcto? ¿Ves? Eso no depende de nada, pueden modificar la carga, todo eso, eso siempre va a ser, les va a dar este factor de potencia. Entonces, ahora sí podemos determinar el THD. El THD de la corriente nos dice que es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el factor de potencia al cuadrado menos 1, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cuánto sale? Creo me parece que es 0.954 al cuadrado menos 1. Me parece que es algo de 32, verifíquenlo, 32%, 31, 33, por ahí. Y esto es también fijo, ¿no? O sea, no va a depender de nada, de ningún parámetro. Es un valor constante. Ya. Ese es lo que nos indica la parte. Ahora, otra pregunta. Con esto mismo, ¿no? Si el diodo de 6 falla, quedando en circuito abierto, dice. El diodo de 6 falla quedando en circuito abierto. ¿Cómo están los diodos acá? D1, D3, D5. Vamos a colocar los nombres para ver. Este es D1, D3, D5. Y el otro es D2, D4, D6. D2, D4, D6. Ya. Entonces dice, si el diodo D6 falla, o sea, se ha quemado. Ya, se quemó este. Ya no existe. Determinar el valor medio y el factor de rizado de la tensión de salida. ¿Sigue funcionando? Va a seguir funcionando. Hay que determinar el valor medio y entonces, justamente, ahora sí nos sirve estas grafiquitas, ¿no?, que tenemos. Vamos a colocar aquí la conducción de los diodos para completar. Vean. Por cada 60 grados tenemos conducción de un diodo de abajo, otro de arriba, otro de abajo, así van alternándose, ¿no?, la conducción. Por ejemplo, en el caso del BAB, está conduciendo el 1 con el 4. Acá sigue el 1, ahora ha cambiado al C. El C es el 6. Aquí es el B, el 2, y 6 sigue conduciendo. Aquí es el 2, y ahora ha cambiado a la, con el... No, estoy mal. 13, ¿no? Es que estoy acostumbrado a colocar. Aquí está mal. Yo tengo otra nomenclatura. Acá sería el D3 con el D6. Acá es el D3, cada diodo conduce 120 grados, es lo que... Con A.
el A es de 2. Aquí sería el último de 5 y sigue conduciendo el de 2. Y acá es el de 5 con el B. El B es el de 4. Entonces, si se dan cuenta, cada diodo conduce 120, 120, tanto los de abajo como los de arriba. Entonces, lo que indica acá es que el diodo D6 ha dejado de funcionar. Por lo tanto, ¿dónde está conduciendo acá el diodo D6? Desde este rango hasta este rango. Ya no conduce ese D6. El resto queda igual. Entonces, ¿cómo se modificaría la tensión? Vamos a hacerlo con rojito. R queda igual, queda igual. Vamos a ponerlo igual, ¿ya? Esto queda igual porque están trabajando los dos diodos de 5 y de 4. Este también queda igual, pues no corresponde a ningún diodo de 6. Aquí, deja de conducir, o sea, no hay D6. ¿Qué es lo que continúa conduciendo? El D1 con el D4. Porque B a B sigue funcionando. O sea, sigue polarizando en directa esos diodos. Listo. Aquí el D4 debe de, mejor dicho, cambia a D3 con D6, ¿correcto? Pero el D6 no funciona, pero el D3 sí. Entonces, el D3 está rectificando la tensión B. Entonces, pasa la B y tiene que cerrar con los otros dos diodos, que sería A y C. Este es B, está bien. Veas, esto sigue funcionando normal, este también funciona normal y así. Eso es lo que produce la ruptura de un diodo, del diodo de 6, ¿no? En general, ¿no? Porque si se rompe el otro, lo único que se va a hacer es mover la parte de abajo de un a otro lado, nada más. Si se rompe el de arriba, igual, igual. Esto pueden tener, o sea, estas fallas son comunes, mejor dicho, en los rectificadores cuando tenemos un puente trabajando. ¿Y qué sucede? Baja la tensión de media y la distorsión es armónica, o sea, está generando, pero sigue funcionando, ¿eh? Por eso nos piden, ¿a qué es igual el voltaje medio ahora? Entonces vamos a encontrar el voltaje medio. Ustedes pueden ir a medir, digamos, queman un diodo, van a medir el puente y está voltando voltaje medio, pero ya no va a ser el voltaje medio nominal, ¿no es cierto? Va a ser un voltaje medio menor, pero sigue trabajando, el equipo lo puede estar dañando, el motor, lo que sea. Y también el THD, ¿qué nos pide? El rizado de la tensión, todo eso va a cambiar, pero sigue trabajando. Entonces, estas fallas existen, no son comunes. Entonces, el voltaje medio, ¿cómo sería? Aquí mismo lo vamos a hacer, vamos a borrar esto. El voltaje medio, sería simplemente 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Ya no lo multiplicamos por 6, sino por 4, para encontrar el voltaje medio de las 4 combas. Entonces acá sería por 4. ¿Ya? Entonces acá se va con el 2 de abajo, 2. Y lo mismo da. Entonces acá como sería 2, ¿no? 2. 2. No, 2, pero acá tenemos un medio, ¿no? En la parte de adelante. Sería, con ese 2 se va. 0. Os digo 1. ¿Está bien? Porque sale un medio de la relación trigonométrica que teníamos, ¿no es cierto? Un medio, tal vez. Ah, no, pues, este es seno nada más, ¿qué estoy hablando? 2, pues, ¿no?
2. Ujú. Ya. Esto salía 1. Entonces queda 2. Listo. Ese sería el valor medio. Acá cambie a 2. Puede irse 2 diodos también, ¿no? Tantas cosas. Y esa es la tensión media. Ha bajado a 2 por raíz de 2 por 400 entre pi, 360 voltios. Ya, el factor de rizado pide, ¿no? El factor de rizado. Hay que encontrar el factor de rizado, valor medio y el factor de rizado de la tensión de salida. Ah, no, pues no, está mal, está mal. Hasta ahí estamos correcto. Esto ya no nos piden. Ahora tenemos que añadir, vamos a llamar este B01, para no confundirlo. Eso correspondería a esta comba, a esta comba, a esta comba y esta comba, los 4, 360. Ahora hay que añadirle estos dos, estas dos áreas. ¿No es cierto? Entonces vamos a borrar aquí. Ahí. ¿Qué hacemos? Varias formas podemos integrar esta parte y lo multiplicamos tantas formas, ¿no? B02, entonces vamos a poner B02, va a ser igual a 1 sobre 2pi. La integral desde 0 hasta pi tercios de B a B, que es el voltaje de línea valor pico, seno de omega et, por 2. ¿Ya? Se va, y tendríamos que es igual al voltaje de línea pico a pico dividido entre pi por coseno de pi tercios. No, coseno de 0, que es 1. 1 menos coseno de pi tercios. Ese es el voltaje B02. ¿Cuánto da? 1 menos coseno de 60. 0,5 por el voltaje pico, que es raíz de 2 por 400. Entre pi. 90. Verifiquen estos resultados. 90 voltios. Entonces el voltaje total, o sea, el voltaje de salida B0, para este caso, cuando se va, la suma, más 360. 450 voltios. Es lo que se ha perdido. ¿Cuánto era anteriormente? Ya lo he borrado. $552. Ah, 552. Sí. Ha bajado a 450. ¿Ya? Ese es el factor de rizado. Hay que encontrar el valor eficaz igualito. Lo mismo. Integrar por partes. ¿No es cierto? Primero integran las 4 combas al cuadrado. Es el mismo seno al cuadrado. Luego integran de 0 a pi tercios al cuadrado también. Es la misma tensión. Y la suma al cuadrado del valor eficaz nos da el valor eficaz en la total en la carga. Al cuadrado, todo es al cuadrado. O sea, a ver, lo vamos a hacer aquí, pero no lo vamos a realizar, digamos,
No vamos a hacer el cálculo porque, vean, lo que tenemos que hacer es, vamos a colocar ¿no? Como las integrales, cómo van a ser para encontrar ese valor eficaz. Va a estar dividido en dos valores eficaces también, B01 eficaz y B02 eficaz. El B01 eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuántas comas? 4 sobre 2pi. La integral de lo mismo, ¿no? De pi tercios hasta 2pi tercios del voltaje de línea al cuadrado de seno cuadrado de omega et, diferencial de omega et. Ese sería los 4 que están trabajando. El B02 en valor eficaz corresponde al que se ha malogrado, al dañado. Sería la raíz cuadrada de 2 veces sobre 2pi de la integral de 0 a pi tercios del voltaje de línea, es lo mismo, ¿no es cierto? Del voltaje de línea en valor pico al cuadrado seno cuadrado de omega et. Listo. Acá van a tener un resultado, aquí van a tener otro resultado numérico ya. Y el valor eficaz en la salida, el total, vendría a ser la raíz cuadrada del valor eficaz 1 más el valor eficaz 2. Listo. ¿Ven? Ese es el valor eficaz. Y en valores medios se puede sumar directamente, entonces en valores eficaces, ¿no? Eso es. Y con eso encontramos el factor de Risson nuevo. Lo último es sí, sí. Pero no valería el valor eficaz para la segunda parte. ¿Cómo? Que según la gráfica ya no va a ser senoidal, ya. No, ya no. No, pues. Espérate, ¿cómo no va a ser senoidal? Sí es senoidal. Esta. Puedes, si quieres, aproximarlo por una línea, pero es la parte senoidal. Lo que estoy haciendo es integrar esta parte, que es lo mismo. Usted sabe que la integral es el área, ¿no es cierto? Entonces, integrar acá, es lo mismo. Entonces, lo que hago yo integrar es de 0 a pi tercios, este área de acá, al cuadrado. Es lo mismo que integrar esto al cuadrado. Le va a salir lo mismo. Entonces, sigue siendo senoidal. ¿Ya? Ese sería. La última parte que pide es el THD de la fase A. Como ven acá, se ha producido la rotura. Ahora tenemos que hacer el dibujo de la corriente. A ver, vamos a hacerlo. De la nueva corriente que va a circular por la fase A. En la fase A, de la fase A, ¿no? De la fase A. Date la corriente de la fase A, sí, de la fase A nos pide. Aquí el THD. Bien. Y el 6 de la fase A. La fase A tenemos aquí, fíjense. De aquí hasta aquí. Entonces, si nos damos cuenta, cuando está circulando aquí el D6 es el que se ha dañado. Entonces se va a modificar, ¿no es cierto? La tensión de la fase A se va a modificar. O digo, la corriente, la forma de onda de la corriente se va a modificar de la fase A.
A ver. Cuando está conduciendo en la fase A tenemos conducción de D1 positivo y la conducción de D2 negativo. Esa es la fase A, ¿no? Sino que acá tenemos conducción de 1 D6 que ya no va a haber, o sea, va a seguir conduciendo D1, pero va a cerrar circuito por el por el D4, ¿no? D4. El BAB está conduciendo, o sea, sigue conduciendo. Por lo tanto, la fase, la comba positiva quedaría igual. Cuando conduce D1, ¿no es cierto? Miren, cuando está conduciendo D1 con D4 no hay problema, está trabajando el diodo que está bien. Cuando conduce D1 con D6, debería conducir D1 con D6, en ese caso D1 sigue conduciendo, pero ahora cierra circuito por el D4, porque está dañado el D6. Entonces, sigue habiendo corriente por D1, por lo tanto, la corriente en la fase A, cuando de salida, o sea, la positiva, va a ser la misma. 120 grados de conducción. Listo. Ahora, la parte negativa. La parte negativa corresponde al diodo D2, cuando está conduciendo el diodo D2. ¿Dónde tenemos conducción de D2? Aquí. Y aquí. Ya, ahí también tenemos conducción D2 con D3 y D2 con D5, o sea, D2 con D3, eso está bien, sigue conduciendo los 120 grados también. Ya. Pero, veamos acá, analicemos qué va a suceder en la parte de BAB. Mire, aquí, en este rango, en esta parte, ¿qué diodo está conduciendo? Ya que el diodo D6 está dañado, estaría conduciendo el D3 con el D2. Entonces, desde este punto hasta este punto, están conduciendo. Hay corriente a través de D2, que no debería haber, ¿no? Pero como está dañado el otro diodo, el D2 está conduciendo. Por lo tanto, ¿cuánto hay acá? 60 grados. 60 grados. Esto se extiende 60 grados, 60, sí, 60 grados más. Si esto es 120, me parece hasta acá. No, pues, 120 sería hasta acá, ¿no? Sería hasta acá. Esa sería la nueva forma de onda de la corriente. En la parte positiva no hay problema. Pero la parte negativa sí, porque el diodo D2 va a seguir conduciendo cuando el diodo D6 debería dejar de conducir, debería conducir en lugar del D2. Entonces el D2 sigue conduciendo, por eso hay una parte, o sea, la parte del diodo D6 lo va a tomar el diodo D2, a eso me refiero. Y ahí está, ¿no? El diodo D6 conduce aquí y aquí. Eso, en lugar de eso, no, bueno, acá no, acá, solamente acá, 60 grados. Listo. Entonces acá tenemos una nueva forma de onda de la corriente. Ahí lo que tienen que encontrar acá el THD es, acá por ejemplo, hacer descomposición de series de Fourier, es simulación, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar, es más fácil la corriente eficaz, tal como hemos hecho en delante. Integran de aquí hasta aquí al cuadrado. ¿Qué cosa? El I0 al cuadrado. Y luego desde aquí hasta aquí, entonces está más fácil. Vamos a integrar desde aquí hasta aquí el I0 al cuadrado, porque I0 acá o I0 acá, como es al cuadrado, es lo mismo. Entonces la integración, ¿cuánto sería? Acá hay 2 pi tercios, acá hay 2 pi tercios y acá hay 60. ¿Cuánto sería? 120, 180 más 120. 300, ¿no? Sí,
300 grados. Entonces hay que integrar, para encontrar la corriente eficaz, tenemos que integrar una sola vez, 1 sobre 2pi, no se olviden, la raíz cuadrada, de I0 al cuadrado diferencial de omega et, que es constante. Y la integración es de 0 hasta 300 grados. ¿Cuánto es 300 grados en 300 pi entre 180? Se va, 30, mitad 15, mitad 9, 15 novenos, ¿no? 5 Sí, tercios. 15 novenos de pi. Listo. Eso es, y está sencillo. Con eso tienen la corriente eficaz y con eso pueden encontrar el THD, porque el factor de desplazamiento sigue siendo el mismo, que es 1, 0, 1, 1, 1 sería. Y ¿qué más le falta? El factor de potencia. El factor de potencia también va a cambiar, ¿no? Hay que calcularlo con esta nueva corriente eficaz. ¿Ya? Ese es entonces el análisis del rectificador. ¿Tenemos tiempo? Ya no, 12:40. Podemos hacer más, el de media onda, y lo dejamos el de onda, el de media onda, digo, uno de controlado, uno controlado de monofásico, ¿no? Y lo dejamos el trifásico para la última, para la siguiente semana. ¿Tienen alguna pregunta de lo que se ha hecho? Podemos verificar esto incluso en la parte, o hacemos eso, lo verificamos como simulación. No creo, no tiene. Sí, ¿Sí? sí, porque el factor de potencia no sale, creo. A ver. Ya, lo simularemos entonces y ahí verificamos si es correcto. Ya la dejamos entonces la parte de... tenemos una fuente de tensión trifásica. Después tenemos un puente de diodos trifásico. Y la carga se había calculado, ¿cómo hicimos? Si no, calculamos la carga, no sé qué hicimos acá. Vamos a calcular, sí, pues, una resistencia. Es RL, dice, ¿no es cierto? RL. Y piden calcular la resistencia, pero debe haber 2 amperios en la carga. Para esos 2 amperios es 270 ohmios. Ya. Entonces vamos a colocar una RL cualquiera, pero que esté elevada. Para que simule. La resistencia es 270. La L le colocaremos, puede haber 300 mili, bastante grande. Vamos a medir la corriente aquí. Esa es nuestra carga. Incluso esto, bueno, después ya lo podemos disminuir. Tenemos aquí la tensión de línea en eficaz era 400. Y trabajaba a 50 Hz. Es todo. Ajá.
Veamos el voltaje salida. Verifiquemos si nuestro voltaje medio es de 540 y la corriente de 2 amperios. Ese es la voltaje de salida. El voltaje, voy a colocar la corriente de una vez. Ya, son 6 pulsos y la corriente. Entonces medimos los valores medios. Acá sí está. Son 540 voltios, punto 18. Ahí está, esto sí sale exacto. Y en la corriente 1,97, ¿no? 2 amperios. No hay problema, no hay que hacer muy 2 amperios. Le podemos disminuir, a ver, vamos a ver, la inductancia. Muy continuo está saliendo, ¿o no? Para que salga más. Esa es la variación de la inductancia. Ahí está pues, 2 amperios. Sí, sí, ahí dejémoslo. Ya está. Ahora, ¿qué más? El factor de rizo, ¿no? Pero eso no tiene un medidor acá de factor de rizo. Tendríamos que encontrar ese valor. Bueno, vamos a ver lo del factor de potencia. Entonces, para ello se requiere medir la corriente en una fase. Lo medimos con ese medidor y le ponemos ya de la fase A. Y la tensión de fase, que es esa. Ese nos va a dar la tensión de fase, BA. Necesitamos esos 2 datos nada más para sacar el factor de potencia. Simulamos la parte de abajo, colocaremos la tensión y su corriente. La corriente es muy baja, lo vamos a multiplicar por 2 amperios, ¿no? 100 será. Ya, tenemos esa corriente que lo hemos dibujado igual, ¿no? Eso es lo que siempre sucede en un rectificador. Listo, entonces podemos encontrar el factor de potencia del 0,95. Está correcto, 0,95, factor de potencia del rectificador. Ahora, dañemos el circuito. Ya eso no hemos hecho los cálculos, ¿no? No hemos hecho la lógica, no hemos encontrado. Pero tenemos la forma de onda. Acá no podemos dañar nada. Acá tenemos que dibujar nuestros diodos. No. Ya. El THD también nos faltó. Vamos a encontrarlo ahora. Es lo mismo. Si simulamos, sale lo mismo, igual. El THD de la corriente vamos a encontrar, eso nos está faltando. Está trabajando a 50 Hz. Mira, lo ha capturado a 1
y nos sale 30%, 30.49%. Ya está dentro de lo que nosotros hemos calculado. Ya, dañamos el diodo, este diodo lo dañamos. Ahora vemos la forma de onda. Ahí está, pues. 1, 2, 3 por periodo, ¿no? Vamos a colocar un periodo. Está de 0 a 0 punto transitorio. Todos están así, ¿no? Mira, la corriente sí va a deformarse terriblemente. Ya no vamos a, o sea, la aproximación que hemos hecho de cuadrado no va, sí va a funcionar, ¿no? Pero va a ser un valor aproximado, porque mira, hay una variación de la corriente aquí. Ya, pero la aproximación es válida. Vamos a verificar solo un periodo, desde de 0.04 hasta 0.06, que es un periodo, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Este completa el otro. ¿No? Está desfasado en 30 grados. Y esto corresponde al diodo malogrado. Al diodo malogrado, ¿no? Eso es lo que teníamos. Entonces, ahí tienen que encontrar el nuevo. Habíamos encontrado el valor medio, ¿no? Vamos a encontrar el valor medio. El valor medio es 450 voltios. ¿Cuánto nos ha salido a nosotros? No tengo yo. Está bien, ¿no? 450 salió. ¿Sí? Sí, por Ya. ahí. Está bien, ya. 450 voltios. Lo que ya no encontramos es el valor eficaz, todas esas cosas. Entonces, es lo mismo, pero le va a salir aproximado porque hay estas variaciones, no hemos tomado en cuenta. Lo hemos tomado esto como cuadrado, cuadrado. Pero corresponde a nuestro análisis que hemos hecho. Mire, fíjese, el caso del diodo D1 sí conduce los 120 grados, que es todo esto. Y en el caso del diodo D2, que está en la parte de abajo, además de sus 120 grados, que viene hasta por acá, va a conducir otros 120 grados hasta aquí. ¿Ya? Esa parte. Entonces eso nos va a dar ¿Y cómo es que varía? A ver, veamos el factor de potencia. Ha bajado, vea, sí, ha bajado a 94%. O sea, no ha variado mucho. El factor de potencia ha bajado. Era de 95.5, 94.3 está votando. Y el THD es el que nos piden, ¿no? THD. De la corriente está en 31.2%. Casi igual. Casi igual le va a salir. 31.2%. ¿Ve? Entonces, si tienen, digamos, un problema con un rectificador, ¿cómo pueden averiguar si el diodo está quemado? Si les bota el mismo THD, por el valor medio nada más, ¿no? El valor medio, miden el valor medio del rectificador y le va a botar una tensión baja. O está quemado un diodo, o está quemado dos diodos, ya no está funcionando bien. Pero el THD sí no varía mucho, ¿no? Es casi lo. Listo. Lo del controlados lo dejaremos entonces para la próxima clase. Todavía tenemos una clase el próximo miércoles. El examen tenemos el jueves, el sábado. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer? Ya estamos a 10 minutos. No íbamos a alcanzar siempre en realizar los seis problemas ¿cuánto hemos hecho? 1, 2, 3, 4 problemas. 3, faltan 2, mira, demora. Sí. Una pregunta, en el laboratorio que nos ha puesto, ¿no nos pone una I
una fuente de corriente Sí, dependiente. sí. Esta fuente de corriente dependiente, así la simulamos, no, le ponemos una resistencia. Justamente, no, resistencia no va a colocar, porque la resistencia no va a reemplazar a la fuente de corriente. Exacto. Fíjese, en la mañana hemos estado haciendo el control con el grupo, ¿sí? El control para estos tiristores, ¿no? Y justamente para el control nosotros usamos este elemento. Este es un controlador. Este le controla el tiristor, ¿no? Todo un bloque de tiristores. Pero cuando hemos utilizado este tipo de controlador, no ha funcionado con fuente de corriente, lo cual parece que este control tiene algún efecto, algo no está bien, digamos, entonces no ha funcionado. Tendrían que hacer un control utilizando esto, pero no utilizando todo el bloque. Eso ya lo hemos visto en la mañana. Eso mismo vamos a hacer mañana en el grupo B y también en el grupo A para el día viernes. Pero no debe cambiar las formas de onda. Vamos a hacer la prueba aquí. Vea, aquí tenemos una fuente, una carga RL por la cual está circulando 2 amperios, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es reemplazar aquí la carga, perdón, por una fuente de corriente constante, y las formas de onda no varían. Vamos a deshabilitarlo primero. Perdón, voy a ponerle, lo que sí debe coincidir es la misma corriente, es 2 amperios, ¿no? 2 amperios es. Si no, ya va a variar por la potencia, todo. 2 amperios, ya, está deshabilitado y trabaja como hemos analizado, ¿no? El sistema. Ahora vamos a habilitar la fuente de corriente y debe salir igual las formas de onda, no tiene por qué variar. Claro, este no está controlado, ¿no? Este no está controlado, pero en el controlado igual, no debe, con fuente de corriente o con carga RL debería funcionar igual. ¿Ven? Fíjese las formas de onda de la corriente. Eso es lo que sucede cuando nosotros colocamos la fuente de corriente, que la aproximación lo hacemos más precisa, digamos, ¿no? O sea, y el cálculo con la simulación va a ser más exacto en ese caso. No es, en el caso de RL, siempre va a haber una ondulación, siempre. Por más L infinita que le ponga, va a tener su carga y descarga, ¿no es cierto? Esto hace ideal todo. Entonces, con esta fuente tienen que simular su circuito para que les salga, porque no van a poder reemplazar con una resistencia. Y si habilitamos esto, pues ya le va a salir lo que nosotros teníamos inicialmente, ¿no? Pero sí funciona en ese caso. Entonces, no sé, si ustedes pueden hacerlo funcionar con ese bloque de alfa, el controlador de los tiristores, perfecto, ¿no? Pero en la mañana nosotros hemos colocado, lo que hemos hecho en la mañana es utilizar estos bloques, ¿no? Porque los tiristores, acá ustedes tienen en elementos de potencia, tienen en switches, acá tienen puentes ya de tiristores. Acá tenemos un tiristor de medio puente de seis fases, de medio puente de trifásico, y acá, por ejemplo, hemos usado un trifásico tiristor. Entonces, aquí ya está montado todo el circuito, los 6 tiristores, ¿no es cierto? Y solo este elemento se dispara con este Este alfa le produce los 6 disparos para los 6 tiristores internamente. Es lo que hemos hecho, y cuando colocamos acá fuente de corriente no funciona, bota a cero la salida.
Si colocamos una RL, sí funciona, normal. RL, RL, cualquier tipo de carga, ¿no? Pero colocamos la fuente de corriente y ya no funciona. Entonces, parece que este bloque no trabaja, perdón, este no, este sí trabaja. El que no trabaja es este bloque, es que no sabemos cómo está protegido, pues no sabemos cómo lo habrá hecho, yo no entiendo su modelo matemático cómo estará, ¿no? Cuando colocamos fuente de corriente no trabaja, pero hemos reemplazado esto por 6 tiristores y ha funcionado normalmente con la fuente de corriente. Entonces, si puede lograr hacer trabajar estos dos elementos, perfecto, ¿no? Ya se evita de hacer tanto control. Si no, tienen que hacer 6 de estos, ¿no? Para los 6 tiristores, porque los 6 tiristores no disparan a la vez todos. Hay que hacer, en realidad se hace uno, y después control C, 6 veces, ¿no? Y lo desfasan en 120 grados, nada más. ¿Ya? Eso entonces en el laboratorio de mañana lo vamos a hacer. Esto un poquito complicado con el PSPICE, por eso mejor háganlo en PSIM, PSIM es más fácil. Claro que los resultados van a ser más ideales, ¿no? Inge, yo justo lo he hecho en pero el problema que tenía Inge era que al final nos pide calcular THD, esas partes, Ya. pero ¿a qué ángulo? El ángulo hay que calcularlo, pues. Porque te dice a una potencia, te dice esto, la fuente corriente dependiente, pero no te dice el ángulo, o sea, más o menos Claro. el ángulo, A este es, que ha bajado la potencia de 500 a 25. así es, con un voltaje de 500. O sea, lo que usted tiene que calcular es un ángulo para que la salida nos dé 525 voltios de voltaje medio. Ah, ya, ahí sí ya saldría, sí, ya tenía. Con ese valor. En realidad no hay que variar el ángulo, ¿no? Hay que calcularlo y coloca ese ángulo y con ese ángulo se hace todas las mediciones. Sí, Ya no hay que... el control está difícil, Inge, solo de frente le he puesto para que disparen ese ángulo los tiristores. Ya. Ya. Está bien. Si lo ha hecho en ORCAD, está bien, porque tiene herramientas para control, el ORCAD. El PSPICE sí ese es más complicado, porque tendría que hacerlo todo con instrucciones, ¿no? Con comandos. Ahí está más complicado la cosa. El otro sí se puede hacer. Eso ya depende del dominio de cada uno, ¿no? Yo le recomiendo el PSIM porque es más sencillo. Es más sencillo hacer el control. Y en el PSIM también van a hacer la parte de la monografía, pueden hacer con el PSPICE, con el PSIM, con cualquiera de los dos, ¿no? Pero no sé si en el PSPICE, digo, en el ORCAD, tengan el controlador PI. Si no, van a tener que, en cambio el PSIM tiene un controlador PI. Si no, van a tener que simular ese controlador PI con operacionales, con circuitos operacionales. En cambio, el PSIM ya tiene el controlador el PI. Entonces, es fácil colocar los parámetros nada más, ¿no? Es como es simulación, no es algo real. Lo real ya es hay que desarrollarlo, armarlo, ¿no? Eso ya es diferente. Listo. Entonces, creo que encerramos la reunión de hoy día. Tendríamos mañana en el grupo B, si pueden ingresar los que deseen, ¿no? Los que tengan tiempo para ver la parte de control del PSIM. Si no, tendríamos el día viernes también para hacer esa parte de control y puedan hacer su informe. El problema es que el plazo de entrega está para el día sábado, no sé si van a alcanzar. Eso ya lo discutimos el día viernes en las clases de laboratorio. Ok, si no habría más preguntas, entonces mañana nos encontramos. ¿Ok?